Bienvenidos al Foro Profesionales de la Salud. Hoy disfrutarán de la presentación del Dr. Gustavo de Vivero, Dr. Jairo Miguel Guerrero, Dr. Gilberto Bustamante, Dr. Arturo Arias. Estaremos conversando de cómo el aumentar los niveles de glutatión es la mejor estrategia para fortalecer tu sistema inmune y de esta manera protegernos de virus y bacterias. El doctor Jairo Miguel Guerrero, quien es neumólogo pediatra también, es médico cirujano, neumólogo pediatra o médico integrativo, biólogo con énfasis en homotoxicología, es presidente y director del WordCamp Congress en Cartagena y próximamente en Guayaquil. Fue premiado como el mejor neumólogo pediatra latinoamericano por la IOCIM, un premio que recibió en el año 2013. Y esta noche nos acompaña para hablarnos específicamente de lo que este COVID, que es el desarrollo de la enfermedad causada por el novel coronavirus, afecta en su especialidad, que es el pulmón. Quiero presentarles al doctor Guerrero y su ponencia de hoy es COVID-19, sus efectos en el sistema respiratorio y el glutatión. Buenas noches, doctor Jairo. Ok, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Realmente creo que es una oportunidad de entender. Aquí existen personas, digamos, compañeros, tanto de médicos, pero también un grupo importante de todos nuestros expositores, de nuestros, creo que es bueno compartir qué es lo que está pasando en forma que para todos sea entendible. Yo he tratado de buscar la forma de explicarles por qué ese coronavirus llega y va al pulmón y por qué hace daño. Entonces, ¿por qué algunos no? Y esto es muy importante entender. Primero, este virus, yo como neumólogo he visto muchos virus que afectan la parte respiratoria. Es decir, esa tos, fiebre, la vemos a diario como pediatras y como neumólogos. Es frecuente, pero hay algunos virus que son un poco más agresivos y en este caso el virus coronavirus, que es un virus RNA como se comentó, tiene unas características especiales, pero va a entrar a personas diferentes. Esto también es lo que se ha intentado decir, de que no es lo mismo a la persona que está, entre comillas, sana, que está comiendo bien y que tiene su sistema inmune adecuado. Ahí la importancia de lo que el doctor Gustavo estaba comentando, de mejorar el sistema inmune preventivo. ¿Por qué? Porque ese virus que entró por vía nasal o por vía bucal o por mucosa conjuntival o por piel es capaz inicialmente de invadir aquellos sitios de vía aérea superior y por eso es que a veces da un dolor de garganta o da rinorrea. Tiene un tropismo especial por los nervios y por eso es que se va hacia la parte olfatoria. Y de ahí es que el daño de ese olfato es porque tiene ese tropismo por la vía nasal hacia el nervio olfatorio. Entonces afecta eso, tanto el gusto de unos también nervios y papilas gustativas que se tienen son afectadas por este virus. Tiene estas características. Pero miren ustedes que cada vez se va conociendo más y entonces no solo es respiratorio, algunos empiezan también con parte digestiva. ¿Qué pasó? Ese virus siguió y produjo dolor abdominal, diarrea y evolución gastrointestinal y respiratoria. Lo que en un principio se pensaba que era solo respiratorio y pulmón, no es así. Todo depende de formas de ser la persona. Imagínense que hay 6 tipos clínicos de COVID en este momento de enfermedad como tal. Unos 2 o 3 que
intestinal, pero otros no, y solo la parte respiratoria. Pues bien, ¿qué personas definen lo uno o lo otro? Esto es muy interesante porque en medicina integrativa, a veces en los países donde utilizan medicinas integrativas, han visto que no hay un solo medicamento como tal, sino que puede variar, depende de la forma de ser. No somos todos los seres humanos iguales. Esto es un punto que hay que entenderlo. Entonces, esas vías respiratorias que estamos hablando, primero en la parte alta, y por eso es la faringe, el dolor que tú sientes, el ardor que sientes está ahí. Esa fiebre que se da, ¿en qué momento? Cuando ese virus, y también es un aspecto importante, la cantidad de virus que te llegue, esa carga viral, la hemos vivido cuando nosotros como pediatras estamos al frente de un niño que apenas tiene un cuadro gripal, uno tiene ya las defensas y no es suficiente que lo enferme a uno. Pero si llegan 3 pacientes o 2 o 1 que tenga un virus sincitial respiratorio, que lo comparo yo en cuanto a contagio rápido, ese niño vuelve y contagia al de al lado. Pues bien, acá hay un contagio realmente en aquel paciente que está directamente conectado con el virus. Y digo que entró por vía aérea. Si entró poca cantidad, el cuerpo es capaz en la mayoría de las veces de controlarse. Miren la cantidad de niños asintomáticos. El niño, por haber recibido lactancia materna y por estar recibiendo alimento adecuado, está en mejores condiciones de defensa en un aspecto, aunque la entrada del virus se ha dicho que esos receptores de ECA2, que es un receptor que tiene la célula para que el virus entre y entre a esa célula de la nariz o entre a esa célula de la faringe. Eso es un receptor, pero lo hay mayor en pulmón. Y esto es importante. Por eso es que la mayoría al principio pensaban que solo era una neumonía. Y vaya hoy, se sabe que no es una sola neumonía, que la severidad del caso sí es cierto en la parte respiratoria, pero ya vemos casos severos de problemas de miocarditis, problemas renales, problemas vasculares periféricos en niños que simulan una vasculitis. Por lo tanto, no es exclusivo de pulmón. Esto también es un aspecto que hay que entender. Pues bien, lo que me han solicitado hoy es que ¿por qué se enferma el pulmón? Pues bien, aquellas personas que tienen genéticamente determinado mayor cantidad de receptores o que su sistema inmune está disminuido, ese virus va a avanzar. Y es así como los síntomas que estábamos viendo en la gráfica anteriores, que al principio es asintomático, inclusive incubando 5 días, 8 días, y después empieza ya a producirse ese virus dentro de la célula y se va a reproducir dependiendo de ese sistema inmune. Este precursor de glutatión realmente, y el glutatión como tal, va a ayudar a tener el sistema adecuado cuando llega la primera célula. Y por lo tanto, en fase inicial, me parece que es una arma más para tener para todos nuestros pacientes hoy en día. Pues bien, ese virus que fue capaz de entrar se va a multiplicar dentro de la célula, dentro de los tratamientos, y se ha escuchado mucho, interferón gamma. Sucede que el interferón gamma es una primera soldado de batalla, y eso lo tienen las personas que tienen su sistema inmune adecuado. Quienes estén comprometidos no van a tener suficiente sistema inmune. Las células defensoras y la producción de citoquinas que se comentaba va a depender precisamente de ese estado inmunológico y reacción especial de cada persona. Hablábamos con muchos pacientes o colegas de cuidado intensivo en donde en algunos sí se daba mucha cascada de citoquinas, en otros no era tan severo. ¿Por qué? Y muchas veces partieron del mismo sitio de contagio, porque depende, repito, de las características del huésped. Muy bien, si ese niño o ese adulto recibió poca cantidad,
y tiene unas células adecuadas de defensa. Tiene unos niveles de interferón gamma para que no se duplique el virus. Cuando aparece tu fiebre es porque hay esa multiplicación y explota desde la célula a irse a otra parte, a buscar otro receptor. Esos receptores ECA2 existen en muchas células y sobre todo en el endotelio. Y en el endotelio, incluyendo el pulmón, como decíamos. Esa parte, por esa es la razón que quienes tienen esos receptores, que muchos han sido de los factores de riesgo, aquel paciente hipertenso que está tomando medicamentos, tiene posibilidad de mejores ventanas para recibir al huésped coronavirus. Pero si esa persona deja de tomar los medicamentos, no va bien, debe continuar esa parte. Pero es un factor de riesgo, igual que el inflamado, igual que el diabético, igual que el paciente con diferentes patologías sistémicas, hace que esta respuesta a la cual me estoy refiriendo sea menor. Pues bien, entonces empieza a tener un poco de tos. ¿De dónde aparece la tos? ¿Por qué aparece la tos? Realmente la irritación de la faringe, que está un poco congestionada, empieza a tener una reacción como eliminar esa inflamación y ese moquito y da una tos seca. Hay inflamación básicamente de la vía respiratoria alta, lo que es faringe, laringe, tráquea. Pero en algunos casos lo mismo, si hay gran defensa, parte genética de su forma de ser, reaccionas lo suficiente para hasta ahí pasa, y muchos hemos pasado con cuadro como si fuera un cuadro viral de otro rinovirus, que es muy similar, un rinovirus que lo vemos, es la gripe tradicional y es la que muchos niños asmáticos hacen su crisis por un rinovirus. Hasta ahí llega. La persona que es asmática puede dar su crisis. Entonces, ese pulmón del niño asmático que le está entrando el coronavirus, ¿qué pasa? Es un estímulo para arrancar su asma. Y hemos tenido pacientes COVID hospitalizados con crisis severa originados por el coronavirus. O sea, actúa como agente desencadenante en este caso. Pues bien, el que no es asmático no va a reaccionar tan severo y con una tos seca, en algunos casos, a veces húmeda, puede pasar y mejorar y salir adelante, y son los que se manejan ambulatoriamente. Pero ahí está el paso en donde si necesita dificultad respiratoria, se le hunde el tórax, le duele el pecho. ¿Por qué dolor en el pecho? Eso es muy importante. Aún el pulmón no le duele. Lo que duele es la inflamación de las cobijas del pulmón, o sea, la pleura. La pleura es lo que recubre el pulmón. Esa pleura en el COVID está inflamada y cuando hay líquido, eso es lo que duele. Y eso ocurre a través de todo el tránsito pulmonar, desde la tráquea a los bronquios principales, a los bronquios más pequeños, y va existiendo ese líquido como reacción inflamatoria ante este coronavirus. Esto se pensó inicialmente que quedaba ahí, y claro, eso fue lo que aprendimos después de las autopsias que se hicieron en Italia, que no era el compromiso solo pulmonar de esta bronconeumonía y neumonía, sino que esta reacción era mucho mayor y comprometía el endotelio pulmonar también, la parte vascular, donde se une el alveolo con la sangre, es ese arteriola, esa unión, ahí hay compromiso en el COVID. Y esa reacción es tan inflamatoria que no solo da la dificultad respiratoria. Ahí va el segundo punto, y que por fortuna a partir del tercer mes de la pandemia se ubicó y cambió totalmente la mortalidad en las unidades de cuidado intensivo, cuando se supo que esa cadena de citoquinas llegaba a dañar el endotelio y a formar microtrombos, pedacitos de coágulos que se inicialmente en pulmón y posteriormente en diferentes áreas de la economía. Cuando se supo eso, el manejo
inicial agresivo del anticoagulante, de algún tipo de heparina que se utilizó, fue exitosa, muy importante, porque los trombos no permitían que por más oxígeno que le estábamos dando a ese paciente con ya dificultad respiratoria, no era suficiente, y por más de la presión que se le daba y la cantidad, así como hay cantidad, hay fracción inspirada de oxígeno, que es dar 1 litro, 15 litros, o otro sistema para dar mayor cantidad. No se lograba ventilar, y ese es el problema de los pacientes graves que avanzó allá. Pero hubo conocimiento de esta nueva enfermedad, y gracias al manejo integrativo se entendió qué lóbulos estaban comprometidos, y por eso, si los lóbulos de abajo eran los más comprometidos, a diferencia de los apicales que a veces hay en otras patologías, entonces empezaron a hacer el cambio de posición prono en los pacientes para que mejorara su ventilación. Pues bien, entonces el dolor queda claro que es por este punto. Segundo, la disnea, que es la que nos preocupa, y la saturación de oxígeno. La disnea significa dificultad para respirar. Cuando se te hunde más rápido el espacio intercostal, o se hunde la parte aquí external, también es un indicativo de disnea. O la frecuencia respiratoria pasa en un adulto de 16 a 24, 28. En un niño, depende de la edad, puede pasar a 60, 80 por minuto. Eso es disnea. Cuando hablamos y vemos de falta de oxigenación, que tiene oximetría baja, estamos midiendo lo que está ocurriendo allá dentro del pulmón, en el intercambio entre el alveolo, que es lo más interno y junto a la sangre, que está engrosado, está inflamado, y por lo tanto el oxígeno no pasa a los glóbulos rojos. Y lo que mide la oximetría es precisamente que no lleva oxígeno esos glóbulos rojos. Y además hay daño también de las células eritrocitarias, que también fue otro de los estudios y avances que aparecieron. Entonces, unos daños de los eritrocitos, que los cuales llevaban el oxígeno, llevaban la hemoglobina, pues fue difícil hacerlo hasta que lograron evitar esa cascada de citoquinas, anticoagular al paciente, y empezaron a salir adelante muchos de los pacientes críticos. Pues bien, entonces miren ustedes que esto ha sido un aprendizaje con la evolución que ha tenido esta enfermedad. Pero hay algo muy puntual. Hoy se sabe que no solo el virus va de la nariz al bronquio, va de la nariz a un dedo de un niño. Una vasculitis, y salieron muchos trabajos en Nueva York en donde se pensaba una enfermedad, un síndrome de Kawasaki, una vasculitis secundaria a nuestro gran protagonista de hoy, el coronavirus 2. Este corona realmente produce daños de vasculitis, y hoy con el grupo de cardiología, con los nefrólogos, se ven efectos también comprometedores. Por lo tanto, el hecho de salir de la parte respiratoria, de ir mejorando, no quiere decir que el paciente salió adelante. Y esto es muy importante. Hoy lo estamos viendo, y como neumólogo veo en este momento la fibrosis pulmonar. No tanto en niños, hay más en adultos, que ha sido mayor compromiso. Realmente en el grupo pediátrico ha habido, pero no tan cantidad como lo ha sido en el adulto. Entonces, la parte pulmonar queda comprometida. Después de esa cascada de citoquinas, ¿qué queda ahí? Queda arrugado, engrosado, y el paciente sigue con algo de disnea, pero la saturación ya no está mejor. Un dato de saturación, y depende del nivel del mar donde tú estés. Esto es también de gran importancia, dado que el oxígeno, cuando tú estás, por ejemplo, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, tu saturación normal es 88. Pero si estás a nivel del mar, debe estar en 95. Y esto es de gran capital importancia, porque a veces también damos más oxígeno de lo necesario. Si tú estás a 1.000 metros sobre el nivel del mar, tu saturación normal
debe ser 92%. Y no pensar a todo el mundo que debe estar en 96, 97. Como neumólogo, estoy en contra del exceso de oxígeno que se utiliza. Si bien es cierto, es una medida importante entre esos 9 días y 15 días, la mayoría, pero muchos hasta un mes que salen de la unidad de cuidado intensivo, realmente monitorear el oxígeno de acuerdo a la altura donde tú estés trabajando. Esto es muy importante para el personal médico. ¿Sí? Doctor, permítame que lo interrumpa. Estamos aquí encantados escuchando todo lo que nos está hablando de manera tan valiosa sobre todas las implicaciones que tiene en el pulmón y en las vías respiratorias, por supuesto, el COVID. Quisiera hacerle una pregunta y perdóneme que interrumpa porque tenemos una agenda y está el siguiente, doctor, y usted sabe, pero hay una pregunta que yo le quiero hacer muy particular. ¿Usted ha utilizado alguna terapia para aumentar los niveles de glutatión con los pacientes COVID positivo con algún problema respiratorio y usted considera que ello es bueno o no para esos pacientes? Correcto, lo hemos utilizado en muchos pacientes que han estado contactos como preventivos. Es decir, en la parte preventiva hemos utilizado entre 1 o 2 sobres preventivos en todo paciente que en su familia alguien fue positivo. Y eso ha permitido que no sean hospitalizados más familiares. O sea, esto lo hemos vivido. Pero también tengo pacientes que ya son positivos y que han estado o en hospitalización, inclusive en UCI. Tengo pacientes que han recibido 4 a 6 sobres diarios durante la hospitalización y han salido adelante por manejo integrativo. O sea, esto es lo que decimos que mejora la defensa y va a mejorar la reestructuración de esto. Pero, lógico, con manejo puntual, que a propósito la parte alopática también ha estado cambiando desde que empezó la pandemia hasta el momento. Entonces a veces que la hidroxicloroquina, que la acitromicina, que luego la ivermectina y bueno, y hoy con terapias como hidróxido de cloro, con homeopatía, creo que todo es válido en la medida en que haya evidencia y quizás en los próximos años aprenderemos más. Pero el punto es que sí he tenido experiencia de preventivo elevar los niveles de glutatión. Tenemos la posibilidad de medir los niveles de glutatión intraeritrocitario en mis pacientes. He tenido pacientes con COVID en consultorio y posterior al tratamiento midiendo los valores de glutatión y hemos visto lo bajo que estaban, menor de 300 milimoles por litro en aquellos pacientes que estaban severos. Severos es que tocó llevarlos de inmediato en ambulancia a la unidad de cuidado intensivo, inclusive colegas. Por lo tanto, el tener ese parámetro me parece fundamental. Así como tienen valor de saturación, tienen valoración del dímero D, valoración de cómo está la trombocitosis, también el nivel de glutatión, igual que niveles de vitamina D, deben ser evaluados para mirar la severidad o avance de la enfermedad. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Aquí hay muchos comentarios en el chat dándole las gracias por toda la información. Igualmente al doctor de Vivero, a ambos les ofrece todas las personas que están acá, que son 500 y muchas se quedaron afuera. He recibido muchos mensajes por diferentes lugares. Sentimos mucho solo tener esta sala y les agradecemos muchísimo y les pedimos el favor a los dos doctores que se queden a los últimos 30 minutos donde vamos a tratar de compilar unas preguntas para que ustedes las puedan contestar específicamente al público que se encuentra hoy conectado.